Siempre otro video y hoy vamos a hablar de 10 datos importantes del tabernáculo. Para empezar, como número 1 es ¿qué significa el tabernáculo? Significa morada. El modelo del tabernáculo fue revelado a Moisés de acuerdo al modelo celestial. Los materiales, las medidas, las telas, los colores, el oro, la plata, el bronce, piedras preciosas, las pieles de los animales y todo lo demás. Ahora pasamos al número 2, el primer lugar donde se menciona por primera vez en la Biblia el tabernáculo es en Éxodo capítulo 25. Y la razón dada para construir el tabernáculo era para que Dios morara en medio de su pueblo. Y lo primero que se construyó para el tabernáculo fue el arca del pacto, que esto representaba la misma presencia de Dios. Ahora pasamos al número 3. ¿Qué era lo que había dentro del tabernáculo? El arca de la alianza o del pacto, el candelabro de 7 brazos, el altar de los inciensos, el altar de las ofrendas, la fuente de bronce y también la mesa de panes de la proposición. Número 4. El velo. Existía un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, separando la presencia de Dios con el pueblo. Solo se ingresaba una vez al año en el día de la expiación y solo el sumo sacerdote de la tribu de Leví podía ingresar llevando unas campanillas. Si la ofrenda, el sacrificio no eran aceptadas, el sacerdote caía al piso y no se escuchaban más las campanillas. Así podían saber si él había muerto o no. Así que el velo es una parte muy importante hoy en día, porque podemos saber en el punto número 5 ¿quién fue el que pudo romper el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, entre la presencia de Dios y su pueblo? Jesús. Él no ministraba delante de Dios solamente un día al año, sino que como sacerdote eterno, Él se encontraba constantemente ante la presencia de Dios. Así que la ofrenda, el sacrificio de Jesús como gran sacrificio de amor por nosotros, eso permitió que el velo que nos separaba de la presencia de Dios se rompiera. Y gracias a su sangre podemos ser limpios y perdonados. Número 6. ¿Cuándo pide Dios construir el tabernáculo? Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, se encontraba en su presencia durante 40 días y 40 noches. Y en esos momentos es cuando Dios le pide un lugar para poder habitar en medio de su pueblo. Número 7. ¿Sabías que la palabra tabernáculo es mencionada más de 300 veces en la Biblia? Número 8. La nube. Esto me impresionó totalmente porque esa nube tapaba completamente el tabernáculo, representando la presencia de Dios. Y cuando Dios quiso que su pueblo se moviera, la nube fue quitada. Y entonces se desarmó el tabernáculo para que pudiera ser movido. Y los sacerdotes llevando el arca del pacto iban por delante. Y esto era una guía o una señal para que el pueblo de Dios pudiera seguir. Número 9. ¿Qué era lo que podía ver el pueblo desde afuera? Lo único que podían apreciar era un cortinaje blanco que rodeaba totalmente el atrio. Era aproximadamente de 2.20 metros de altura, más alto que el hombre, para indicar que por sí solo el hombre no puede ni siquiera mirar hacia adentro. En Juan capítulo 3 versículo 3, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y número 10, pero no menos importante, es en cuántas partes se dividía el tabernáculo: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Atrio significa arrepentimiento, salvación, conversión, bautizo en agua y muerte al hombre viejo. El lugar santo significa bautismo en el Espíritu Santo, revelación, enseñanza de doctrina o discipulado, oración, intercesión y alabanza. Pero el lugar santísimo significa gloria de Dios, Shekinah, adoración en espíritu y en verdad, presencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo, representados en las tablas de la ley del Padre. Y como últimos datos curiosos, maná escondido significa Cristo, la vara que reverdeció, Espíritu Santo, y ahora nosotros somos tabernáculos del Señor. Nuestro cuerpo es el atrio, nuestra alma es el lugar santo y nuestro espíritu es el lugar santísimo. Si has aprendido algo en este video o algo que tú no sabías, compártelo con tus amigos o déjame en la caja de comentarios cualquier otro dato curioso del tabernáculo. No olvides suscribirte al canal de YouTube Trabajando para Dios y ser parte de nosotros en la página y grupo en Facebook Trabajando para Dios. Dios te bendiga y seguiremos trabajando para Dios hasta que Él nos lo permita.